Bueno, Shalom, veamos que me están viendo y oyendo. A ver, ¿me están oyendo? ¿Me están viendo? רואים אותי, שומעים אותי. אתם רואים את זה יופי? תסתכלו פה, אני רואה שהם רואים אותי, ויש לי צ'אט איתי. זה לא קשור. Bueno, חברים, חג פורים שמח. Bueno, tengo que decirles que tengo aquí a mi lado, hoy es Purim, de modo que me rodean aquí en la oficina dos buenos amigos, Eli y Anir, que han bebido como uno bebe si uno no está a punto de dar un shiur, de modo que, bueno, están muy graciosos. Bienvenidos sean, formo parte de la alegría. Quiero recordarles, a juzgar por algún comentario previo del último rato de alguien de ustedes, que el tema de beber ahora en Purim, primero que nada, de ningún modo puede pasar por encima de ninguna mitzvah que tengamos que cumplir. Esto quiere decir que si vamos a beber de modo tal, ahora de noche, de modo tal que de mañana no podamos hacer shacharit en tiempo y forma, o de modo tal que no escuchemos con atención la lectura de Megilat Esther, pues estamos fritos, no hemos bebido correctamente. En segunda instancia, lo que dijimos en uno de los fragmentos del largo shiur de Purim para este año que hicimos hasta hace un par de días, la expresión ad de lo yadá, la expresión de beber hasta que uno no tenga conocimiento, tiene el valor numérico de emuná bebitajón, esto es fe y seguridad. Ese es el estado al que tenemos que ser capaces de arribar. No un estado de inconsciencia animal, no tiene nada que ver con eso la intención de la Torá al darnos esta mitzvah, sino que logremos de verdad llevar nuestro estado de conciencia a un punto en el cual superamos las barreras de nuestro raciocinio para ser capaces de unirnos verdaderamente a la supralógica del Creador y al plan cósmico, al plan general del Tikkun, en el que trabajamos para traer hacia nosotros la Geulah y el Mashiach de Bezrat Hashem. De modo que sugiero lo siguiente, yo en realidad casi que a propósito, era muy fácil suspender un shiur de hoy sobre Sefer HaKuzari, visto y considerando que estamos en Purim, pero como me resulta que hay pocas cosas tan apropiadas para el estudio de la noche de Purim como Sefer HaKuzari, decidí que más vale que intentáramos sobreponernos todos a lo que sea que nos sirva de excusa para no estudiar hoy, y aprovechemos la instancia de conciencia especial que nos ofrece Purim para entrar en la lógica de Rabbi Yehuda Halevi en su explicación a la postre de qué significa de verdad ser judío, qué significa de verdad volverse judío. Esa explicación a partir de la cual el rey del reino de Kuzar decidió por sí mismo y por toda su comunidad abrazar la fe de Israel y el pacto de Israel y pasar a vivir en el marco de la Torá. De modo que, si les parece, ahora antes de empezar, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta respecto de lo que hemos estudiado hasta ahora y demás, ahora es el momento y luego podemos pasar a ver cómo le fue al rey de Kuzar con el filósofo, ese filósofo arquetípico de la filosofía griega, de la filosofía occidental, en que aún hemos sido criados en nuestra generación, y cómo se decepciona de él y sigue hacia adelante. Amén y Yoshua. Amén. Yo estoy en etapa de Sheakol tomando café, hice Boré Priya Geffen un poco más temprano, y aquí estoy con ustedes. La ventaja es que tú no tienes que hablar en voz alta ahora.
Entonces yo no puedo saber en qué estado has logrado estar hasta este instante. Sabrina, ¿alguien quiere traer algo a colación respecto del estudio previo o respecto de lo que nos tratamos de estudiar ahora? De lo contrario, empezamos enseguida. Amén, amén. Bueno, vamos a empezar entonces. Llegamos hace unos días, la semana pasada, a relatar la etapa previa del rey de Khuzar, antes de que empezara en esta travesía que lo va a guiar atravesando las filosofías religiosas mayoritarias en su época, en busca de la verdad, demandando la verdad, hasta llegar al judaísmo y a la Torá de Israel. Allí habíamos quedado, y estamos en el punto exacto en el cual el rey de Khuzar se ha planteado que tiene 3 consultas que realizar. Recordemos que su problema radica en lo siguiente: él quiere de verdad estar unido al Creador, de verdad estar unido a la deidad superior. Y es en sí mismo, además del rey del reino de Khuzar, es el gran sacerdote de su propio reino y de su propia religión idolátrica. Realiza personalmente los trabajos del sacerdote, cosa muy poco usual en un rey, desde el momento que eso implica trabajos físicos, etcétera, cosas que son indignas de la majestad que él detenta, pero todo eso lo hace porque su voluntad verdadera y profunda es llegar de verdad a una unión completa con el Creador. Y Aníbal, estás Boresli, está... Hag Purim Sameach. תציעו לכם משהו, חבר'ה, מאחוריך. בבקשה, לעשות לחיים. Disculparán, acá estamos, como les decía hace un rato, en pleno Lejaim de Purim también. Los amigos están a punto de servirse algo de beber. Entonces, el rey de Khuzar, decimos, se plantea 3 opciones. Seguramente, él lo que sabe es que, así le ha sido revelado en un sueño muy insistente que vuelve sobre sí mismo, que sus intenciones son gratas al Creador, pero no así sus acciones. Sus acciones no son gratas. Hay algo en lo que erra. La religión práctica que celebra llama Yishun Davar, sí, absolutamente. Se llama Yeshkosot Baronot Bamikvah. Disculpen, mitzvah en Purim aportar a los demás a que beban con uno. Entonces ahora parece que me van a traer de beber algo bueno a mí también para compartir con ustedes. El rey de Khuzar entonces tiene que plantearse que hay un problema con su religión práctica. Su religión práctica, aunque sus intenciones son gratas al Creador, ella no lo es. Tiene que cambiar de religión para conseguir los mismos objetivos que está persiguiendo. Tiene que cambiar de práctica. Entonces él mira alrededor y halla que hay 4 doctrinas que son candidatas a ser la doctrina verdadera en principio. La primera, amén. La primera de ellas, la más honorable, la más famosa, etcétera, la más elitista de alguna manera en sus orígenes, es la de la filosofía griega. La de la filosofía occidental de nuestros días, podríamos decir, sin hacer ninguna modificación sustancial en la semántica de lo que decimos. Tiene que consultar a un filósofo griego. Si el filósofo griego no le convenciere, le quedan 2 opciones más realistas, que son cristianos y musulmanes. Son las 2 grandes religiones mayoritarias y que luchan entre sí por la hegemonía. Y aún hay una cuarta opción, que es la opción de los judíos. Pero la opción de los judíos, que también existen, y los hay en su reino, etcétera, pero la opción de los judíos no es relevante. Porque todos saben que en realidad los judíos han disminuido el número de modo bastante pavoroso, han disminuido aparentemente también en sabiduría, y de hecho todos les odian. Un segundito, vamos a contarle a Roy dónde nos puede encontrar. Un instante.
Vamos a contarle porque Roy nos está buscando por otra vía. Y es bueno que sepa que estamos aquí. Nuestro Javier Roy de Zaragoza. Un instante. Les decíamos que son tres las opciones. Ay caramba, la vez pasada era al revés. Me decían la vez pasada que la voz se oía bien, pero había mucho retraso en la imagen. ¿Pero se entiende lo que hablamos? Porque ahora estoy en la mejor conexión de las que tengo disponibles. No tengo otra mejor para compartir. Bueno, Baruch Hashem, se entiende. De todos modos, esto está quedando grabado en el servidor de Kik.com y de Mogulus.com. De modo que de allí va a poder saltar a YouTube con facilidad también. Y la grabación va a quedar disponible en el Hashem a partir del mismo instante en que terminemos. Bueno, entonces. Bien. Bueno, entonces decimos que el rey sabe que existen los judíos también, pero ya sabe de antemano, tiene un prejuicio bien claro, según el cual es en vano consultar a los judíos, porque los judíos son malditos, todos los odian y no puede ser porque sí. Alguna razón debe haber para que todos los odien. Bienvenido Roy, que dice que ya entró. Por favor, entonces no me sigas escribiendo en el Messenger, sino aquí, porque en el Messenger me hace ruido en el celular y el ruido se entra en la grabación. Baruch Haba, bienvenido seas Roy, que aquí llegas. Gacela, ¿quién es Gacela? Bienvenida también. Entonces empieza el rey su travesía y está en busca de la verdad y se decide invitar a un delegado de cada una de las doctrinas creíbles a que venga a explicarle e intentar convencerle de lo que está diciendo. Y tal como decíamos hace unos minutos, por el que va a empezar es por el filósofo afiliado a la filosofía de los griegos, el filósofo heredero de Sócrates y de Aristóteles y de Platón y de Esculapio, etc. Ese filósofo que va a intentar convencerlo de la veracidad de su doctrina y de que tiene sentido tomarla como fundamento de una doctrina religiosa, con la cual el rey pueda arribar a la serenidad que le han quitado esos sueños repetidos, que lo llevan a emprender esta suerte de galut, esta suerte de exilio voluntario, de recorrido por todas las doctrinas disponibles, a ver a dónde se va a mudar en su quehacer diario. El primero que invita entonces es el filósofo. Digamos como curiosidad, allí sobre la marcha, que la palabra que la traducción hebrea utiliza para designar al filósofo, recordemos que el Kuzari fue escrito originalmente en árabe, y que fue traducido varias veces al hebreo, pero solo hay cambios a nivel de detalle entre una traducción y otra, y el texto que utilizamos hoy día es el texto hebreo, en sus distintas versiones. De todos modos, en todos los textos hebreos el filósofo es llamado con el nombre de Pilosof. Y Pilosof, escrito en hebreo, tiene el valor numérico 272 en gematria, que es equivalente a la palabra Rab. Rab quiere decir hambre. También equivalente a la palabra Avar, son las mismas letras, que es pasado, y también equivalente a la palabra Erev, que es noche. Y en fin, todos estos sentidos nos llevan a una forma o de angustia o de retrotracción. Eso es lo que nos va a dar esa filosofía contagiada de la ciencia moderna de hoy. Esto es un adelanto que nos regalan los números a lo que vamos a estudiar a continuación. ¿Acaso lo que vamos a estudiar a continuación va a saber mucho más complicado cuando desde números básicos se puede entender lo mismo de modo mucho más sencillo? Cuando decimos que la idea de una persona en particular nos lleva al Rab, hambre, al Erev, noche, y al Avar, pasado, todo esto junto, de alguna manera nos está retrotrayendo de modo infinito. Vamos hacia el pasado, vamos hacia la falta, que es lo que origina la angustia, vamos hacia la escasez, que es lo que origina la angustia,
Vamos hacia la noche, hacia la oscuridad en la cual es imposible distinguir entre una y otra cosa. Vamos hacia, de alguna manera, un trayecto hacia atrás, que no haya cota, que no encuentra punto de inflexión, que no encuentra límite. No hay Bereshit. No hay un punto de inflexión que divida entre la historia potencial y la historia real. Ese es el problema de la filosofía griega y de todos sus herederos, hasta la ciencia moderna. Ellos saben entender la ley de causalidad que rige a la naturaleza. Lo que no saben, lo que no tienen capacidad con los instrumentos con que cuentan, es de discernir la diferencia entre la historia potencial, que indica que es posible leer a partir del conocimiento de la ley de causalidad hacia atrás, entre esa historia potencial y la historia real, que incluye un punto de inflexión. Hay un punto de inflexión hace 5.769 años y monedas, que son poco más de 2 millones de días, en el cual, de pronto, todo lo que en potencia podía ser, o debería haber sido, para llegar alguna vez al estado de la creación en que nos encontramos ahora, pasa del estado de potencia al estado de existencia. De existencia real, se materializa, se manifiesta en el más bajo nivel de existencia posible, que es el de la materia densa y concreta. Entonces, surge en la creación, por ejemplo, Adán, el primer hombre, que no nace de 0 días, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Nace como un hombre del orden de los 30 años, que no solo tiene la complexión física de un hombre de 30 años, sino que tiene también memorias al caso. Como hemos discutido alguna vez en algún shiur, Adán tiene ombligo. El primer hombre tiene ombligo. Tiene ombligo aunque no tiene madre, porque tiene una memoria de lo que habría sido si hubiera sido. O sea, tiene una memoria de lo que, según la ley de la causalidad, debería haber sido antes del instante preciso en que llega a la existencia, pero que en realidad no fue. Es memoria potencial hacia atrás. Es lo mismo que pasa con los dinosaurios, de los que alguien me discutía hace un par de días desde dentro de The Planet, o no, creo que desde el canal de YouTube, tratando de darme fuentes toraicas para creer que hubo dinosaurios alguna vez. Lo importante del caso es que no necesitamos nosotros que haya habido dinosaurios. Nosotros comprendemos y sabemos desde siempre que la ley de causalidad indica, si buscamos detrás las causas de las causas de las causas de lo que hay hoy, la ley de causalidad indica que hacia atrás, habría de haber habido dinosaurios. Ahora, lo que nosotros sabemos es que hace poco más de 2 millones de días, 2.040.000 y algo, una cosa así, hubo un punto de inflexión a partir del cual la ley de causalidad pasó a expresar sus resultados, sus efectos, en una dimensión, en un nivel de existencia que es aquel en el cual nos encontramos hasta ahora. Se creó una línea de tiempo, una streamline, un flujo temporal, con existencia en este nivel de densidad que conocemos por propio. Entonces, a partir de eso, sabemos que en este nivel de existencia real nunca hubo dinosaurios. Pero eso no quiere decir que no sea razonable que los hubiera habido. Es razonable. Lo que los científicos hallan es correcto. Lo que los científicos dicen es correcto. Solo les falta la capacidad de los instrumentos para comprender la diferencia entre historia potencial e historia real, para advertir ese punto de inflexión que hubo hace tan poco tiempo en relación con sus lecturas, y que en este nivel de existencia en que nos encontramos nosotros, solo a partir de ese momento empezó a haber algo de verdad. Antes de eso no había nada. Se le pregunta, volvamos a donde deberíamos, antes del último paseo por las ramas de las ramas, pregunta al rey de Cusar al filósofo griego por su fe. Y le responde el filósofo griego, que es todo eso que estábamos diciendo, significa todo eso de lo que estábamos hablando. Le dice, leo en hebreo, les pasé un link, por favor, si no está a la vista de los que entraron en el último rato, los demás que se los pasen, un link que encontró Jaime Yosef
de una traducción en un español muy antiguo y un poco difícil de leer, pero es una traducción que nos sirve de referente, si ustedes quieren, del libro Kuzari, del libro que estamos estudiando, que se encuentra entera disponible online en Wikisource. Por favor, compártanla con quienes acaban de entrar. De todos modos, nosotros vamos estudiando el original hebreo y vamos traduciendo sobre la marcha. Dice el filósofo griego a la pregunta del rey de Cusar. Leo y voy traduciendo y a continuación explicamos. A Eloha en lefanav lo ratzon velo sin'a. A la deidad no hay ante ella, o sea, la deidad no detenta ni razón, ni voluntad, ni sin'a, ni odio. Y hu itbaraj meromam meal kol razón bejabaná. Porque él, la deidad, el creador, que sea bendito, está elevado muy pero muy por encima de toda voluntad y de toda intención. O sea, él está por encima de toda voluntad y toda intención, implica que él no tiene voluntad ni intención, que él no baja al nivel ni de una voluntad ni de una intención. שהרי הכוונה מורה על היות המכוון חפץ בדבר יחסר ורק בבוא חפצו יגיע לשלמות. Porque de hecho, toda intención que alguien o algo tenga, detente, nos da una indicación acerca de que aquello que tiene esa intención tiene deseo de algo que le falta. Y por eso en ese link, perdón, me interrumpo, en ese link falta que después de la palabra Kuzari y antes del guión bajo del underscore van 2 puntos. Creo que sí, el error es mío previo, pero es Kuzari, 2 puntos y después el underscore y así sigue. Continuamos. Dice que toda intención consciente implica que algo le falta a quien tiene esa intención. Y por consiguiente pone la intención en ese algo, y solo en el momento en que ese algo sea obtenido, quien tiene la intención va a llegar a la plenitud, y por lo pronto no está en estado de plenitud. Y por consiguiente, la primera de todas las causas, el Creador, el Ser Supremo por sobre toda la creación, Roy, pido disculpas, tendría que salir algo, ¿sabes? Si está puesto como debería, tiene que salir algo. De todos modos, al final del shiur, en todo caso, revisamos, a ver, yo repito el link tal como lo tengo en pantalla en la otra computadora. Este es el link tal como lo tengo en pantalla. Un segundo que despido a mis invitados y aquí estoy de nuevo. Bueno, aquí estamos de vuelta. Bien. Baruch Hashem. Ahora funciona. Seguimos entonces. Entonces, no puede haber, intenta demostrar el filósofo que en términos lógicos no es razonable atribuirle intención alguna al Creador, ni tampoco voluntad alguna al Creador, porque toda voluntad, todo deseo y toda intención no indica acerca de otra cosa que de una carencia. Y en el Creador idealmente no podemos concebir ninguna carencia. Es importante que entendamos estos conceptos, porque luego vamos a demostrar hasta qué punto son falaces. O sea, a nivel lógico parecen funcionar de modo perfecto, pero es monstruosamente falaz lo que está diciendo, porque la cuestión está en la intención de la creación misma. Y como el filósofo va a negar enseguida el mero hecho de la creación, y va a atribuir tanto a la causa primera como a todo el resto una existencia infinita, una concatenación infinita hacia atrás, en eso se puede apoyar para decir lo que dice, en eso se puede apoyar que esa causa primera que a la postre no ha creado nada y no está involucrada en el proceso de la creación,
excusa que necesita para poder decir lo que está diciendo. De ningún modo tiene intención ni voluntad y por consiguiente no hay eshgajá, no hay supervisión y todo lo demás. Pero todo eso porque va a negar la creación, el hecho de la creación misma. Va a negar esa inflexión. De allí, desde esto que está escrito, ¿cuánto? Más de 1200 años atrás. Y lo que tiene por fundamento la ciencia moderna, no hallamos de verdad diferencia sustancial alguna. No han progresado al respecto. Están exactamente en el mismo punto en el que estaban. Sigue diciendo que le da a filosofim, de acuerdo a cómo entienden las cosas los filósofos, Me'an Yediat Hapratim. Él se encuentra también, el creador, la causa primera, se encuentra por encima del conocimiento de los detalles. No es cosa de él los detalles. No tiene en modo alguno involucramiento con los detalles. Que Hapratim Yishtanim ni rega de rega, porque los detalles de las cosas se modifican, cambian, mudan instantáneamente todo el tiempo. Ulam Yediat Ha'eloha lo itajen kol shinui. Y sin embargo, por el contrario, en el conocimiento que tiene la deidad de todo, no es esperable que exista ningún cambio. O sea, la inmutabilidad del creador, el filósofo la atribuye también al conocimiento del creador, al tiempo que está encerrando su idea del creador en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Porque está diciendo que el creador no puede estar al tanto de los detalles, o sea, no puede estar al tanto de las modificaciones que se obran en la realidad, porque no, de acuerdo al concepto del creador que está por encima de todo, en un estado de absoluto, lo absoluto es inmutable, no admite cambio alguno posible. Ahora, para que la modificación, para que la mutabilidad de la realidad incida en un estado de mutabilidad del creador, o sea, haga que la conciencia del creador se esté mudando, tenemos que presuponer que el creador, para poder ver el tiempo, tiene que estar encerrado en el tiempo. Y esa es la segunda gran falacia del filósofo, ni bien está empezando a hablar. Nosotros decimos que el creador no está encerrado en el tiempo de ninguna manera. El tiempo es una consecuencia del discurso de lo creado. El tiempo es una dimensión necesaria para llegar al discurso de este nivel de densidad en que existimos nosotros. De tal modo, solamente presumiendo que el tiempo es un absoluto por encima del creador absoluto, podemos aceptar la lógica presunta de las palabras del filósofo, que dice, por estar el creador dentro del tiempo, esta es la parte que no dice, la parte implícita en sus palabras, por estar el creador encerrado en el tiempo igual que nosotros, si él percibiese las mutaciones de la realidad, estaría mudando él mismo. Y por consiguiente nosotros decimos, dicen los filósofos, que el creador no percibe en absoluto, no está al nivel de entender en absoluto qué es lo que pasa en la realidad, ni cómo discurre la realidad, sino solamente un estado único, sempiterno, general, global, porque de lo contrario, su inmutabilidad caería en cuestionamiento. La respuesta básica a eso, como vamos a estudiar mucho más adelante en el libro, es que el tiempo ni siquiera es una criatura, el tiempo es una consecuencia forzosa de la creación de un estado de densidad como este en el que vivimos nosotros, que necesita discurrir a través de una dimensión que tiene las características de lo que conocemos por tiempo. Pero para el creador todo lo que ocurre en todo el tiempo, todo, es simultáneo. Ve la línea del tiempo desde adelante. Esa es también la respuesta a la aparente paradoja de que el creador sabe qué vamos a hacer, no obstante lo cual decimos que tenemos libre albedrío. Eso es porque el creador no ve el tiempo como una línea infinita hacia atrás y hacia adelante como lo vemos nosotros, sino que lo ve de frente. Y de frente, esa línea que viene perpendicular al creador, digamos, como si fuera posible, se ve como un único punto vista de frente. Entonces todo el acontecer, todo, sin que eso incida de verdad en nuestro libre albedrío, mantenemos nuestro libre albedrío, pero lo que pasa es que nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro se ven como un único punto,
desde donde está parado, como si fuera posible, el Creador. Seguimos adelante entonces con las palabras de nuestro amigo el filósofo. Yo les pido disculpas, en realidad estoy un tanto mareado de más por culpa de una gripe que empezó unas horas atrás de modo bastante violento, que me ha hecho mantenerme de café hasta ahora, a diferencia de lo que solemos hacer en Purim por la noche. Pero bueno, eso puede repercutir en cierta lentitud o en ciertas dificultades de voz. Vamos a intentar, de todos modos, que repercuta del modo menos notorio posible. Sigue diciendo nuestro amigo el filósofo, pobre tipo, que tenga su ticún y que consiga Yeshua también. Sigue diciendo, Nimtzaye Eina Eloha Makirotja. A partir de todo lo dicho previamente, a partir del Kiviejol, como si fuera posible, mediante dos falacias enormes, haber probado el filósofo ya, que el Creador no entra en detalles acerca de la realidad, en realidad no incide, no está ahí. Está alejado, él tiene la realidad ahí, es un patio al que no llega, dentro de su residencia. Dice, a partir de todo ello, concluye el filósofo, que entendemos que el Creador a ti no te conoce, la deidad a ti no te conoce. Be'alajat kama bejama y no yodea kavanatja umaaseja. Y si no te conoces, ni hablar que no sabe nada ni de tus intenciones ni de tus actos. Bejol shekena y no somea tfilatja velo roes muoteja. Y ni hablar que, por supuesto, no atiende, no tiene modo de escuchar, no percibe, no se entera de tu plegaria y no ve tus movimientos. Veim omnam yomru filosofim kihaeloa berajá, y aún así cuando los filósofos van a estar de acuerdo en una sentencia que diga algo así como que la deidad te creó, esa deidad, esa causa primera, etcétera, es tu causa, digamos, te creó. Dice que cuando los filósofos dicen eventualmente que la deidad te creó, lo están diciendo en un modo metafórico para decir que eso que llamamos deidad en realidad es el absoluto, lo que está por encima de todo lo que hay. Es lo que está, es el referente más alto, el punto fijo en el universo que quería Foucault, no Michel Foucault, sino Foucault, el creador del péndulo, cuando buscaba cómo determinar algo que no se moviera en absoluto, algo que siempre está ahí, que uno puede tomar por referente bajo cualquier situación, etc. Entonces vuelve a decir el filósofo, dice, eso está ahí, está por encima absolutamente de todo, pero la verdad es que no por ninguna intención de esa deidad eventualmente creadora es que ninguna criatura fue creada. No hay intención alguna. Hay concatenación de la causalidad, pero no hay intención consciente alguna en el presunto creador, en la deidad, en su acto de crear a cada persona y de crear la creación toda. No hay un involucramiento real. Sucede a partir de que la ley de causalidad opera, de que esa causa primera existe eternamente, y de vuelta, es el mismo problema que tienen los científicos de hoy que sostienen el Big Bang, con el que estamos de acuerdo, hubo un Big Bang. La diferencia es que ellos no saben que hubo antes. No tienen modo de presumir siquiera que hay antes del Big Bang. La diferencia es que nosotros sabemos que hubo antes, y sabemos algo mucho más importante, sabemos para qué hubo un Big Bang. Y hemos hablado de eso en más de un shiur en el pasado, y sobre todo en el shiur concentrado de temas científicos que hicimos en Lleida mucho tiempo atrás. Está en alguna parte en Con Israel TV. Sé que aquí entre los presentes hay alguno que otro que tiene una enciclopedia, una enciclopedia consciente, constante, en la que sabe dónde dijimos cada cosa que dijimos, que valga la pena y que tenga sentido alguna vez, de modo que por favor remitirse a las enciclopedias presentes. Entonces tenemos hasta ahora dos falacias y una conclusión monstruosa. Las dos falacias las explicamos, la conclusión monstruosa es esta última. Dice que no solo el creador ni siquiera está involucrado en la realidad, sino que no tuvo ninguna intención en crear lo que está creado, sino que lo que está creado y lo que existe, bueno, hay una causa primera de la cual se desprenden todo el resto de las causas, y bástenos con eso, no necesitamos más.
Y sigue diciendo el filósofo griego, Umeolam lo baraja Eloha Adam ki haolam kadmon. Más terrible todavía. Prestad atención. Y dice, y nunca creó esa deidad, Roy, eso luego, detalles de cómo estamos y dónde estamos, por favor, pueden contestarse entre ustedes, y si no, conversamos en privado luego. Sigue diciendo el filósofo griego, que es importante que entendamos, porque acá está el corazón del pensamiento de Occidente hoy. Dice, Umeolam lo baraja Eloha Adam ki haolam kadmon, y nunca creó la deidad. O sea, admitimos la existencia de una deidad, pero seguimos creándole desatributos. Y decimos, nunca creó la deidad a un hombre, porque el mundo y todo lo que contiene es kadmon, existe desde siempre. Desde siempre, igual que la deidad. Umeaz meolam nolad kol Adam me Adam shekadam lo. Y desde siempre, cada hombre nace de otro hombre que le precede. Y en cada hombre fueron compuestos Tzurot utchunot, misgiot, umidot meaviv meimó, bishar trovav, formas y cualidades específicas y medidas, que son también de otro modo cualidades, de su padre y de su madre y de todos sus parientes, de todos sus seres próximos, vijuyot, y calidades atribuidos ba'aklim, uberes amonedes, y características que tienen que ver con el clima y con la tierra en que nació, bamzonot umamayim, en los alimentos y en el agua. O sea, de todo eso dependen las fuerzas de la evolución y la determinación de cómo nace cada uno. Y en las fuerzas de las ruedas y de los grupos de estrellas de las constelaciones, de Hamazalot y de los signos, tal como están en el sistema universal, en el sistema estelar, en cada momento dado. Pero viene el filósofo y dice, todo depende de todo ese tipo de circunstancias, y en base a eso se da la evolución. Básicamente, con un poco le ganan un poco de tiempo. El filósofo griego en realidad dice lo que Darwin va a repetir muchísimo después, pero más divertido que eso, el Kuzari muchísimo antes que Darwin se apresta, acá estamos en los dichos del filósofo, pero todo lo que estamos anticipando nosotros ahora va a ser argumentadísimamente refutado luego, cuando llegue el momento del Haber, del Rab, de explicar cuál es la Torá y cuál es la verdad y a qué nos apegamos los Yehudim en nuestra concepción del mundo y en nuestra concepción de la existencia. Y todo esto ya está explicado, y estamos hablando del año 4500 y pico de la creación, o sea, 1200, 1300 años atrás. Entonces el filósofo incluso está atribuyendo a todas las influencias, a las astrales, al clima, a los órdenes sociales, a la cultura, a los alimentos, a la calidad del agua, a la calidad del ecosistema en general, etcétera, está siendo casi tan detallado como el pobre Darwin tanto tiempo más tarde, en su teoría acerca de por qué cada criatura nace como nace. Y todo sigue agregando, nace de dentro de la causa primera. Pero no de una intención que haya de modo alguno en esta causa primera, sino por vía de como si fuera por emanación, por desprendimiento de por sí. De la causa primera nace una segunda causa. Y de ella nacen ya las causas terceras y cuartas. Y de ese modo, forzosamente, salen todas las causas y las consecuencias. Y de este modo se concatenan, hasta llegar al punto en que tú encuentras todo alrededor tuyo, y el modo forzoso en que las cosas van a ocurrir es primigenio, o sea, del momento que existe una ley de causalidad, ya se puede deducir todo lo que sucederá hacia adelante.
En lo que se equivocan nuestros científicos hoy es en creer que pueden deducir también todo lo que ocurre hacia atrás. Por lo que decíamos un rato, no pueden distinguir entre historia potencial e historia real. וחיוב זה קדמון הוא, כשם שהסיבה הראשונה קדמונית היא, ואין ראשית לה. Y entonces, ese חיוב, esa forzosidad, digamos, esa coactividad por la cual se va a producir todo lo que se va a producir a lo largo de la concatenación de causas y consecuencias, también es primigenia, también es aboriginal, porque la causa primera es aboriginal, y de ella se desprenden todas las demás. Y no hay nada antes que ella, porque ella está desde siempre, de modo infinito hacia atrás. Continuamos apenas más, y sigue diciendo el filósofo, והנה לכל אחד מאישי העולם יש סיבות המביאות אותו לידי שלמותו. Y he aquí entonces que, vistas las cosas como las estamos viendo, para cada persona que existe en el mundo, hay causas que le llevan a arribar, o sea, hay causas, hay normas, hay misiones, o sea, hay causas que lo llevan a ser quien es, y en base a ser quien es, a tener por delante los desafíos que tiene para llegar, específicos de él, para llegar a su completitud. Mishe Kadmulo Kol Sibotav El una Asashalem, aquel, todas cuyas causas y desafíos y cuestiones pendientes de compleción le preceden, se ha convertido ya en alguien completo. Umishelo Kadmulo Kulan Nishar Haser, y aquel que aún no se han cumplido en él todas las causas, esto es, todos los huecos que había que llenar, quien no se han cumplido en él, quien no se han llenado en él todos los huecos pendientes, aún se haya falto de algo. Ben Kush le Mashal, Ben Kush es los descendientes de Kush. Los descendientes de Kush tradicionalmente se les considera los pobladores de la antigua Etiopía, y más genéricamente se refiere a los antiguos negros, a los originales negros, etc. Ben Kush le Mashal, לא הספיקה לו הכנתו הטבעית כי אם לקבלת הצורה האנושית והדיבור בתכלית החיסרון. O sea, los descendientes de Kush, que en realidad no forzosamente son ni los etíopes ni los negros, sino hay una cuestión racial aquí de por medio, sino una cuestión conceptual. Los descendientes de Kush, por aquel quien es Kush, dice, lo explica lo ajanato atib'it, no les alcanza a un Ben Kush, no le alcanza su preparación natural, sino para recibir una forma humana, de adibur betajlita gizarol, y la facultad del habla y por consiguiente del pensamiento en la forma más pobre, admisible. Un genekdoi, frente a él, el filósofo, le fueron preparadas a lo largo de todo el procedimiento, toda la concatenación de causas y consecuencias, cualidades, al pihenti en aloha ma'alot amizgiot ve'amusariot, atzicliot ve'amasiot, que de acuerdo a ellas, va a tener las ma'alot, las alturas, las cualidades elevadas. Hay una palabra en español para eso, pero en este momento se me voló. Pero va a tener específicamente las cualidades características, tanto a nivel de conducta como a nivel de su concepción moral, y del mismo modo a nivel mental y a nivel de su conducta, y de todas ellas va a tener las más altas, y no le faltará a él nada de la completitud, de ese estado apolíneo, de la perfección humana. Pero aún en el filósofo, así como en todo el resto, esas cualidades al principio no se encuentran en él de ningún otro modo que no en potencia apenas. Y para poder extraerlas de la potencia hacia la realidad, necesita él de mucho estudio y de mucho entrenamiento. Hasta que se revele la preparación que tiene, se revele en la realidad la preparación que tiene
a la altura correspondiente a él, Imle Shlemut o Legisarón, sea para completitud o sea para estado de falta y de carencia y de escasez, aún, o le Madrigot Beinaim, Rabot Misfor, o para todos los estados intermedios, que son innumerables. Vea, Adama Shalem, Idvak Bo Me'ain Or Elohi, y sigue diciendo el filósofo, y ahora va a intentar explicar cuál es la cúspide del trayecto del hombre, cuál es la cúspide de lo humano, a que puede aspirar quien cree en la fe en la que ellos creen. Un segundo, por favor. Mucha disculpa. Disculpe, aquí estoy de nuevo. Se dice, está intentando ahora, porque el rey de Cuyar le preguntó cuál es la fe de los filósofos, cuál es la fe de aquellos que intentan explicar todo a través de su propio raciocinio y no permiten que nada zafe de allí, y a partir de ahí necesitan generar de cualquier manera una figura completa de la creación, una figura completa de lo que existe. Entonces le dice, ahora va a trazarle hacia dónde cree él, de acuerdo a su religión, como si fuera posible, que hay que caminar. Desde Adam HaShalem, y el hombre completo, Idvak Bo Me'ain Or Elohi, Ha Nikra Beshem HaSechel HaPoel. Y el hombre completo, aquel que ha logrado completar toda esta concatenación prevista desde un inicio y desencadenada a partir de la causa primera, ha completado ese camino, dice que se va a pegar a él, o sea, se va a unir a él, se va a hacer carne en él, una suerte de luz divina, luz superior. Miren hasta qué punto en realidad, solo que sobre una base de falacias terribles y de conceptos desviados por culpa de poner el techo racional aquí, a esta altura, apenas 1,5 centímetros por encima de la cabeza. Pero hasta qué punto en realidad de los conceptos base de los que parte, está hablando ahora de Or Eloquí, de la luz divina que no está al alcance de todos, está al alcance del que llega a la completitud. Esa frase fuera de contexto, fuera del contexto en que la tenemos ahora, podría ser nuestra. Podría formar parte de Torah Kabbalah, de la Torah de Am Israel. Nosotros sabemos que la luz primigenia, la luz del primer día de la creación, antes de la creación del sol y de las estrellas, etcétera, es una luz que fue ocultada inmediatamente con la expulsión de Adán y Jabá del Gan Edén, y que esa luz está reservada para el jardín del Edén, para cuando llegue el momento, y los tzadikim disfrutan de esa, los tzadikim, los grandes justos, son quienes disfrutan de esa luz en el jardín del Edén. Y es de la luz que vamos a disfrutar Be'ezrat Hashem todos los que hayamos, o todos los que hayan, Be'ezrat Hashem, que estemos incluidos allí, logrado hacer teshuvá a tiempo para el momento de la Geulá, para el momento de la redención completa, que es ahora. Hay que mirar el reloj con atención, es ahora, ya. Entonces, nos encontramos con que, claro, ellos necesitan un paradigma también. Entonces, utilizan conceptos ineludibles, como saber que hay una luz que es invisible a todos los mortales, salvo quien haya llegado a la completitud, pero lo utilizan sobre la base de una no intención, de una no conciencia, de una imposibilidad real de conexión entre lo alto y lo bajo, de modo tal que siguen sin tener necesidad alguna de tener escrúpulos siquiera, digámoslo de alguna manera. O sea, la cuestión de la moral de ellos es una moral necesariamente utilitaria, es para lograr la completitud del extraer a la acción todo lo que somos en potencia, para lograr ser plenos completamente, pero eso no de verdad forzosamente responde a ética alguna, porque para ellos no hay una ética absoluta. Si no hay una conciencia desde la causa primera y no hay intención en la creación, no hay sobre qué construir una ética. Hay que tener en consideración todos estos puntos todo este rato, porque en realidad, por momentos, a una mente occidental, aún si está en búsqueda de la teshuvá verdadera, esto va a suceder que le resulta seductor. Suena muy razonable lo que está diciendo este hombre.
Solo que ¿qué? Solo que esto es a partir de hacerse las trampas terribles que hemos venido señalando, 3 hasta ahora, y de tener el techo de la racionalidad a ras de la cabeza, no permitirse soluciones que eventualmente, no permitirse la opción de que la solución, de que la respuesta a las preguntas fundamentales pase por encima del raciocinio limitado de que disfrutamos nosotros. Continúa diciendo el filósofo, והאדם השלם ידבק בו מעין אור אלוהי הנקרא בשם השכל הפועל. Y aquel hombre que ha logrado estar completo se apegará a él, se fundirá en él una suerte de luz divina que es llamada con el nombre de Sechel HaPoel. Vamos a llamarle eso en el lenguaje moderno, mente activa, que vendría a ser, entre paréntesis dicho ahora, el lado masculino de todo, y así es también en el lenguaje de la Kabbalah. En la traducción que les pasé el link hace unos minutos, una traducción en un español bien antiguo, es llamado, si la memoria no me falla, entendimiento agente, o mente agente, que en realidad en puridad significa lo mismo, el que de verdad realiza. En cambio, al que vamos a llamar pasivo, en relación al activo que acabamos de mencionar, al que vamos a llamar pasivo o femenino receptivo en relación al apodo masculino, lo llaman en esta traducción antigua, y esto es muy interesante, realmente muy, muy, muy interesante, da para un análisis largo al que os invito con tiempo, entendimiento paciente. Paciente como complementario de agente. Hay agente de un lado y paciente del otro. Les dice que el hombre que logra estar completo de veras, se fundirá en él una suerte de luz divina, que es llamada entonces la mente activa, la mente proactiva, en realidad vendría a ser la traducción más cercana en el lenguaje nuestro de hoy, porque no solo es activa, sino que tiene la iniciativa. O sea, su característica fundamental es la proactividad, tiene la iniciativa y actúa. Una mente proactiva, a la cual se unirá, se conectará para unirse y ya no soltarse, la mente pasiva receptiva femenina del hombre, un tipo de conexión que tiene que ver con combinarse la una con la otra. Hasta que el hombre del caso se vea a sí mismo que siendo él mismo, que viajó como si fuera posible, como siendo él mismo la mente activa. Y no hay entre ellos, entre la mente pasiva de abajo y la mente activa masculina, que es el absoluto, que es la causa primera, hasta que no hay ninguna separación entre el uno y el otro. Expresado así, si no tuviéramos ustedes se dan cuenta hasta qué punto hay que hilar fino, porque muchas veces nos encontramos con alguien que tenemos una conversación filosófica a niveles superficiales de la realidad con él, y parece ser perfectamente compatible con nosotros, parece hablar de lo mismo que nosotros, que por momentos es de lo que parece hablar el filósofo ahora. Si no hubiéramos leído antes las herejías terribles, sustentadoras de una desconexión entre creador y creación, desconexión completa, si no hubiéramos leído antes que eso está en la base de su pensamiento, cuando él dice esto que acabamos de leer ahora, que la mente pasiva de abajo, el polo femenino, la creación, debe unirse, debe tener por ideal unirse a la mente activa, el polo masculino de la creación, unirse en unión completa de combinación, de creación de algo nuevo, a una carne, y que esa es la finalidad, etcétera, bla, 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 bla. Podríamos entender que está hablando de lo mismo que habla Shir Hashirim, el cantar de los cantares, de lo mismo que habla la Kabbalah, del Ijud, de la unión entre Kuchab y Hu, el Kadosh Baruj Hu, que es la Sefirá de Tiferet, y las 6 que la rodean, y las 5 más que la rodean, con la Sefirá de Malchut, que es la Shekhinah, que se encuentra en el exilio, y cuando se unen es el novio cósmico con la novia cósmica. Parecería casi lo mismo. Si no fuera porque el filósofo le quita a esto toda intención y todo valor ético posible. Le quita esto, por consiguiente,
la hitmazgut, la combinación de conciencias, porque ya nos ha dicho que esa causa primera, que esa deidad, que eso que él entiende por mente activa no tiene intención, y si no tiene intención no tiene conciencia de relación con el abajo. Es como que tuviera una relación completamente autista con el abajo, que invalida, como va a decir, como dijo el filósofo hace un rato, cuando dijo que la causa primera, o la deidad, por supuesto que no atiende a tus movimientos ni escucha tus tefilot, tus plegarias, Hashem Yishmor. De ese modo, ya canceló previamente toda posibilidad de una combinación como esa que perseguimos nosotros, como esa del Shir Hashirim, como esa del cantar de los cantares. Dice que en el momento que llegue el filósofo entonces a ser uno con la mente activa, en el momento traduciríamos nosotros con premisas completamente distintas, en que llega el Talmid Jajam, llega el Tzadik, al grado de unión completa de conciencia natural de Torah, entonces dice, abracadabra, crearé con la palabra. Su verbo es como el verbo del Creador, porque su verbo en realidad está unido, es como un altoparlante del verbo del Creador apenas. A través de él se canaliza el verbo del Creador, decimos nosotros. Ahora ellos dicen, el filósofo dice, dado que arriba no hay intención, ni hay conciencia casi, ni hay voluntad, etc., entonces ellos consideran que este que subió hasta allá está a esa misma altura. Puede producir con su verbo, puede producir con su acción lo que podría producir la causa primera, puede ser abracadabra, puede hacer magia, puede obrar milagros, se desprende de ello, como le va a cuestionar a continuación el rey de Kuzar en un par de minutos. Quiere decir, en ese momento, en el momento en que el filósofo llega a todo lo alto que puede llegar, llegan sus órganos, que son sus instrumentos de acción, de este hombre. Llegan a un grado en el cual sus órganos van a realizar únicamente las acciones más completas de todas, más perfectas. De eso estábamos hablando recién. Por eso se parece tanto. Si no supiéramos que en realidad desde el fundamento está mal, nos confundiríamos. Parecería lo que decimos nosotros. Es monstruoso, ¿se dan cuenta? En la náusea, el asco de la semejanza de Jean-Paul Sartre, en la novela La náusea, en la que funda el existencialismo. Eso que todo parece lo mismo, pero en realidad no es todo lo mismo. En realidad sí, en realidad no, todo depende a qué nivel de profundidad lleguemos. Pero sabemos que hay una diferencia de valor fundamental, y parecemos estar en la misma gelatina de este lado y de este otro lado, pero la diferencia es radicalmente fundamental, y el sabor de una gelatina y la otra es completamente distinto. Hay que tener muchísimo cuidado y tener las cuestiones muy claras. Se dice que llega el hombre a un estado de Keilu, como si fuera conciencia de la ley cósmica, conciencia de la ley de causalidad, pero en el caso de él sin sacralidad, que hace únicamente las acciones más plenas, más completas, más perfectas, en el momento más justo, en el momento más correcto, y por los caminos más correctos y más buenos. Y es como si sus órganos se hubieran convertido en instrumentos de la mente activa. Fíjense hasta qué extremo es la observación que tenemos que hacer y el cuidado que tenemos que tener. Es como si sus órganos no estuvieran supeditados a la mente pasiva, a la mente femenina propia que recibe, sino que estuvieran supeditados directamente a la mente activa masculina proactiva, superior, que está en el estado de absoluto, recordemos, como dijo antes, sin relación consciente y a nivel de intención y de voluntad con criatura alguna. O sea, que no tiene nada que ver con él, ya deja de tener que ver con la mente pasiva que utilizaba previamente. En el estado previo, dice, buscaba todo el tiempo, pero nunca sabía realmente si iba a llegar o no a la situación correcta, al acto pleno. A ver qué decimos aquí. Bueno, mi brajá para Natalia, Roy, por supuesto, y tú hazme el favor, quédate un ratito más y luego te vas a estudiar. Ahora estás estudiando de lo que hay que estudiar y después vas a estudiar de lo que es superfluo. Así que aguanta un poquito.
no te apures tanto. Hoy es Purim, hoy es la fiesta de la alegría. Tienes que escuchar, si no has escuchado aún, y lo puse por todos lados, los shiurim, las clases que dimos hace 3 años, acerca del sentido propio de Purim. Si alguien tiene por ahí el link para pasarle Roy, por los dos que no lo haya visto, por favor envíeselo. Seguimos adelante un poco más, vamos a seguir apenas unos minutos más para completar la discusión con el filósofo y el rey de Kuzar, y seguimos adelante, porque esto es muy gozoso, esto es lo que tenemos que estudiar en Purim. Purim es la magia, Purim es el Benajafoj, la reversión completa de realidad a partir del trabajo de la fe, que es a lo que nos dedicamos todos nosotros en conjunto. Eso es esta conjura de la comunidad de Torah Jabril. Entonces, dice que este filósofo que ha llegado a la perfección, ahora ya no está más relacionado con la mente superficial, con la mente pasiva, sino que está asociado por completo a la mente activa de la causa primera, y ahora ya no le pasa como le pasaba antes, que erraba en busca de. Ahora ya no erra más. Ahora siempre hace la acción más perfecta, en el momento correcto y justo, y por los caminos más exactos y más precisos y mejores. Y ahora siempre encuentra en realidad las circunstancias correctas de modo automático. Tiene conciencia natural de la ley de causalidad, que es como la conciencia natural de Torah, solo que sin destino alguno, sin trascendencia alguna, sin mérito alguno y sin conexión verdadera alguna. Es todo por y para el ego. O sea que en realidad les pasa al revés, que casi al revés, de alguna manera, que al propio rey de Kuzar, a quien trata de convencer. En el caso de ellos, sus intenciones son absolutamente opuestas a lo correcto, pero su desarrollo mental, que debería llevarle a acciones correctas, aunque la postre no les lleva, pero que podría llevarles a acciones correctas, su desarrollo mental es bastante correcto. Dicen cosas que traducidas a nuestro lenguaje se parecen mucho a cosas que decimos nosotros, solo que no hay una ética y no hay un espíritu de trascendencia atrás, no hay a dónde caminar, no hay un sistema de valores que tenga sobre qué apoyarse. Entonces, ahí es donde se pierde. Seguimos un instante, por favor. Es un problema de pudor básico, estoy demasiado resfriado y engripado y demás. Pero bueno, vamos a tratar de completar nuestro estudio de hoy, que puede tener una mahalá increíble. En Purim nos tenemos que hacer en la foco. Yo aprovecho para decir todo quien no haya escuchado los shiurim que hicimos esta semana, que están todos en YouTube, y están todos en nuestro canal, y están todos aquí en el canal de Kik, y están todos en mi perfil de Facebook, y están todos en el Globelogue, y lamentablemente todavía no están en Corisel TV y no están en todo EduPlanet, porque seguimos trabajando para poder corregir y poner el sitio entero en funcionamiento de vuelta, y en el momento en que lo logremos, tal parece que se nos va a perder todo lo que hayamos agregado en estos días, de modo que no estamos agregando allí. No, Yosef, no el link de Kol Israel TV, porque creo que no están ahí los shiurim TV. Están en el canal de YouTube y están en el canal aquí de Kik. Bueno, sí, pero ese link que pusiste ahora es meramente el del sitio Kol Israel TV. En todo caso, fíjate en koltorah.net, porque allí es donde está la carpeta, donde están los shiurim, que creo que son de hace un par de años, no del año pasado. Seguimos adelante un poco más. Ok. Es probable, Roy. Bueno, seguimos adelante ahora y dejamos para dentro de un rato las conversaciones privadas, porque esto está siendo transmitido y está siendo grabado al mismo tiempo. Baruch Hashem, en este instante somos 15 conectados solo a través de Kik, sin contar los otros sitios a través de los cuales se está retransmitiendo
nuestro estudio compartido. Seguimos adelante, al menos eso dice mi conexión celular en este momento. Entonces dice, Madregazo y Tachlit Mashe Adam Hashalem Mekabel Hagia Elav, Acharei Shetetohar Nafsho, Acharei Asher Tetohar Nafsho Min Asfekot, Betasiget Yidiat Hadvarim Lefia Mitatam. Dice que ese nivel del que estábamos hablando, de convertir la mente pasiva en mente proactiva, ser el abracadabra, ser el capaz de producir milagros y incluso saltos que contradicen a las leyes de la naturaleza, ha llegado el caso, y esto es muy importante porque allí viene el cuestionamiento del Kuzari un poco más adelante. Todo eso es la finalidad más alta, y a partir de allí más nada, que el hombre completo espera arribar a ella, después de que logre purificar su nefesh, purificar su alma de todas las dudas. Prestad atención, en realidad nos dan una lección muy muy grande a nosotros, solo que nosotros tenemos las premisas correctas. Después recién que logre purificar su alma de todas las dudas y consiga, arribe al conocimiento de las cosas, al conocimiento de todo lo que hay, de acuerdo a la verdad de cada cosa, de acuerdo a la verdad que corresponde a cada criatura, de acuerdo a la verdad que corresponde a cada elemento de la creación. Cájate hacia Nefesh Adomale Malach, a Nefesh Domale Malach. De este modo, el alma de la persona se convertirá, se llegará a parecerse a la de un ángel. Betimatzeme Madrega Achat Bilvad le mata Michel Haruhani. Y se encontrará solamente un nivel por debajo de la existencia puramente espiritual, Hanibdal Min Haguf, que se distingue del cuerpo. Alohi Madregata Sejel Hapoel, que es el nivel verdaderamente de la mente proactiva. Que es la del ángel que está solamente por debajo del ángel responsable de la rueda de la luna, de la órbita de la luna. ¿Y qué son los ángeles? Porque hablar de ángeles es muy fácil, pero ¿de qué estamos hablando? Los ángeles, dice, son mentes separadas de la materia y discriminadas de la materia, Kadmonim Kasibah Rishonah, que son primordiales, aboriginales, igual que la causa primera. Otro problema que tiene el filósofo aquí, una falacia tremenda, la causa primera es forzosamente una. Dice, la causa primera. Ahora, si en paralelo, al mismo tiempo que la causa primera, existen otras cosas, ¿de dónde salen esas otras cosas? De una causa previa, que parece que no es la causa primera, porque estas nacen al mismo tiempo que la causa primera. Y existieron todo tiempo que existió una causa primera. Les parece que antes de la causa primera, estamos aludiendo a la causa previa a la primera. No importa, ya va a llegar el momento de contestarle al filósofo con emet la mitad, con verdad verdadera, de la que sustenta el hecho de que tenga sentido las otras cosas que ha dicho previamente, que dichas por él no tienen sentido, pero dichas por nosotros sí. Entonces, si los ángeles son mentes distinguidas y separadas de la materia, Kadmonim Kasibah Rishonah, primordiales, aboriginales, igual que la causa primera, Veloir Ukilayon la Olam, y no verán su fin, y no habrá fin para ellos por todo el tiempo del mundo. Y en el momento en que logre unirse el hombre completo con la mente proactiva, el hombre ya no va a sentir más, no va a vivenciar más fin alguno, ni a su cuerpo, ni a sus instrumentos, que son los órganos, como dijimos hace un rato. ¿A qué les suena esto? Esto es maravilloso. Esto solo es justificable, lo que está diciendo el filósofo, desde el concepto de Tchiat HaMetim, de resurrección con la Geulá que tenemos los hebreos. Y entonces, como vamos a ver a continuación, ellos no pueden eludir mencionar una finalidad de este tipo, porque a algún lado hay que llegar, si no todo el camino no tiene sentido.
pero tampoco tienen cómo justificarla, que es el mismo problema que va a hallar el rey de Cuyar a continuación, tanto en el representante del cristianismo como el representante del Islam que va a entrevistar, en el hecho de que la única justificación que hayan ellos para su camino hacia la trascendencia está en nosotros. Entonces a nosotros nos denostan, pero no hayan base y justificación en ningún lado que no sean nosotros. Y hay que estudiar las cosas en profundidad para que no parezca que hablamos con facilismos y que en realidad no tenemos los argumentos correctos, porque tenemos los argumentos correctos. Por eso es que este libro, en el cual se trabajan los argumentos, se trabaja la lógica interna de la cosmogonía, la cosmología y la acción del judío. Esto es agua, claro. Agua mineral para más datos. Por eso es que todos esos temas son absolutamente fundamentales. Y este libro, por consiguiente, está en el fundamento de la fe nuestra, desde la cual tenemos que trabajar para lograr lo que pretendemos, a la postre, para lograr Geulá, para lograr redención, para lograr que termine esta pantalla del videogame y venga una de verdad significativa, con algo más de luz y menos de miserias en derredor. Les dice, sigue diciendo este tipo, el filósofo, recordemos que valía Rab, hambre, Yerev, noche y Avar pasado, והמלאכים וזכלים נבדלים מן החומר, etc. ונראו כליון לעולם, ובהתאחד נפש האדם השלם עם השכל הפועל, לא יחוש האדם לכיליון גופו ולכיליון כליו. Desde el momento en que se una el hombre completo con la mente proactiva, no va a volver a sentir fin a su cuerpo ni a sus instrumentos, que son sus órganos. Y desde el momento en que llegue a semejante unión, su alma alcanzará felicidad aún en vida. Qué frase impresionante. No vamos a profundizar ahora en ella, pero merece una reflexión conjunta con tiempo. Invito a quien se anime de vosotros a conversarla en cualquiera de los lugares en que este video va a estar presente, al que ustedes estén suscriptos, sea en Facebook, en Hi-Fi, en Globelog, en Blogger, en Kik, en Mogulus, en cualquiera de los ámbitos del caso. Y luego con tiempo esperemos que Be'ezrat Hashem, el trabajo impresionantemente maravilloso que está haciendo Chevy de Barcelona para revivir el Planet en una versión muy superior, se complete en los próximos días, y vamos a poder conversarlo también en el nuevo sitio de giur.net. Pero los invito a conversarlo entre tanto de todos modos. Sheker nichnas bechebratam shel Hermes ve'Escolapius. ¿Por qué no va? ¿Qué pasa, Roy? Roy, tú no estás enterado que nos atacaron hackers hace 3 semanas. No importa. Después te cuento. O alguien más que le cuente, le mande links o lo que sea. No importa, sabemos que todo es para bien. Dice que va a conocer el hombre completo Sí, se entra, pero da muchos errores y hay muchos problemas y hay varias páginas que no existen. Y no podemos hacer prácticamente nada nosotros de las cosas que habitualmente hacemos ahí, hasta que no completemos la reinstalación de toda la plataforma de Be'ezrat Hashem. No importa, es todo con ayuda de Kadosh Baruj Hu. Quien tenga alguna capacidad de ayudar en el tema es bienvenido, y muchos de los presentes y muchos de los presentes en diferido están, Baruch Hashem, demostrando una maravillosa calidad humana en el apoyo que nos brindan y demás. Seguimos. Entonces, en el momento en que el hombre llega a esa unión con la mente proactiva, alcanza felicidad aún en vida, y les recuerdo que ese es tema de reflexión. ¿Cómo el filósofo puede estar hablando de alcanza felicidad aún en vida? ¿Y qué puede estar queriendo decir? Porque entra en la fraternidad, entra en el grupo, en la hermandad, en lo que sea, de Hermes y Escolapio y Sócrates y Platón y Aristóteles, etcétera, están flotando en alguna parte de sus mentes. Porque él y ellos y todos quienes llegaron a ese nivel, a esa altura,
se hicieron uno con la mente proactiva, están integrados a la mente proactiva. Vezehu Asher Yehuné, y esto es lo que es llamado al derech ha'avara o kerub, por vía de aproximación o transferencia, digamos en términos metafóricos. Esto es lo que es llamado, dice el filósofo, la voluntad del Dios. Dice, la voluntad del Dios es lo que se genera a partir de las mentes que arriban a la perfección desde abajo y se unen a la mente proactiva. Y probablemente de ese modo unen sus propias conciencias, sus propias intenciones, etcétera, a la mente proactiva. Oh, bienvenido, Baruch Hashem. Que no te pase volver a desconectarte, Javer, salvo de la Matrix. En la Matrix no tenemos nada que hacer, en cambio acá hay que permanecer conectados todo el tiempo. Entonces sigue diciendo el filósofo este, Darsheu Efo, le dije al rey de Kuzar, ponte a estudiarlo y ponte a interpretar y ponte a entender esto. Bakesh lejay ediat varim ala mitatam, haz como el filósofo y pide entonces, pretende, aspira a conocer las cosas del modo verdadero, tal como son de verdad. Para que tu mente sea proactiva y no pasiva. O sea, que sea la que tiene la iniciativa y la que actúa, y no aquella sobre la que la mente activa va a actuar. Y apégate al camino de los justos, de los rectos, en tus cualidades y en tus actos. El problema es que acá se traiciona de vuelta, porque a partir de lo que hemos estudiado de él, no hay modo de determinar inequívocamente qué es rectitud. Pero no importa, ellos lo dan por presupuesto. Y a nosotros nos sirve porque el lenguaje en el que ellos hablan, sobre las bases nuestras, sí funciona. Esa es la diferencia. Porque las buenas cualidades y las acciones te serán de ayuda en el reconocimiento de la verdad, y te despertarán, te avisparán a apegarte en el análisis, en la profundización, y aparecerte, y por consiguiente tornarte compatible con la mente superior, con la mente proactiva. Y entonces van a ponerse a tu alcance las cualidades de la istapkut, del bastarse con lo que haya, y de la humildad, y la sumisión a lo que está por encima. Es de sabio someterse a aquello que uno no puede romper, a aquello que uno no puede cambiar. Bejol midatová, y todas las buenas cualidades. Veitan ha'aratzat hasibá rishoná, y con ellas la ha'aratzá, la valoración, el elogio de la causa primera. Pero no la valorarás, sino la alabarás para que se refiera a ti con buena voluntad o se cumpla tus deseos, ni para que... A ver un segundo, ¿qué sucedió? No. Y no será